Barranquilla. Siempre precios bajos, siempre. Muy buenas noches para todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este inicio de semana informativa. A esta hora comienza CB Noticias, el espacio donde cada noche conectamos los hechos que están ocurriendo en la ciudad, la región, el país y el mundo, con el análisis y el contexto que usted necesita para entender la actualidad. Hoy la agenda informativa se mueve entre cultura, salud pública, desarrollo regional, economía y política, en un panorama que refleja los retos y las dinámicas que vive el país. Comenzamos de inmediato con las noticias más relevantes de la jornada. El mural Las Cosas del Aire del maestro Alejandro Obregón ya fue instalado en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Las autoridades del Atlántico intensificaron la vigilancia epidemiológica y la auditoría clínica en Repelón. La medida busca reforzar la respuesta sanitaria ante un brote de dengue en el municipio. El Papa pidió a los periodistas evitar que la información se convierta en propaganda de guerra. Mao se centra en promover una comunicación responsable en contextos de conflicto. El dólar abrió a la baja al inicio de la jornada cambiaria. El movimiento ocurre en una semana marcada por la cautela de los mercados internacionales. Junior sumó una nueva victoria en el campeonato del fútbol profesional. El resultado marca un nuevo paso en su participación dentro del campeonato. La ceremonia de los premios Oscar 2026 dejó definidos los principales ganadores del cine. La gala también destacó los momentos más comentados de la industria cinematográfica. Barranquilla continúa consolidándose como un escenario para el arte y la expresión cultural. El mural Las Cosas del Aire ya fue instalado en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, una obra que se integra a la programación cultural del espacio y que busca abrir nuevas posibilidades para la creación artística contemporánea en la ciudad. Esta propuesta no solo fortalece la oferta cultural del museo, sino que también amplía los espacios para el diálogo entre artistas y público. Ampliamos esa información con nuestra periodista María Fernanda Barrios. El mural Las Cosas del Aire del maestro Alejandro Obregón ya reposa en el corazón del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char durante una visita de inspección a las obras del museo. Así que un honor para nosotros como administración devolverle esta obra espectacular a nuestra ciudad, al corazón cultural de nuestra ciudad, para que futuras generaciones, muchos jóvenes que están ahí soñando en ser como Obregón, en ser como Botero, en ser como los mejores del mundo, se inspiren con las cosas del aire. La pieza, considerada una de las obras de gran formato más importante del artista, mide cerca de 9 metros de alto y 16 de ancho y pesa alrededor de 6 toneladas. En ella se reflejan elementos característicos del Caribe como la naturaleza, las aves, el movimiento y una alegoría al carnaval. Según el mandatario, el regreso de esta obra representa un homenaje al legado de Obregón y a la identidad cultural de la ciudad. Devolverle esta obra que Obregón le dibujó a Barranquilla, a nuestra gente, a nuestra identidad, a nuestra historia, un maestro que está a la altura de los mejores del mundo. Y si uno quiere su ciudad, si uno quiere su gente, uno tiene que querer su historia y sus valores más importantes. Así que hoy le hacemos un homenaje al maestro Obregón, colocando una de sus mejores obras en el corazón del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, que pronto abrirá sus puertas. El mural fue creado hacia 1970 para el antiguo edificio del Banco Ganadero y recientemente fue trasladado al museo mediante un complejo proceso de desmontaje, traslado e instalación. La obra fue dividida en 10 fragmentos que luego fueron trasladados al museo, montados nuevamente y sometidos a un proceso de restauración para recuperar su estado original. Para este trabajo participaron especialistas en conservación y restauración de arte, quienes se encargaron de proteger cada detalle
de la obra. Desde la alcaldía destacaron que la presencia de este mural en el museo busca inspirar a las nuevas generaciones de artistas y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad. El nuevo museo contará además con salas de exposición, espacios culturales, áreas de atención al público y zonas administrativas, integradas con el entorno urbano y la Plaza Mario Santo Domingo. La lectura sigue siendo uno de los pilares fundamentales en los procesos educativos y culturales de la ciudad. El distrito realizó el 5º Foro de Mediación de Lectura, un encuentro que reunió a docentes, promotores culturales y gestores del conocimiento para compartir experiencias que permitan acercar cada vez más a niños y jóvenes al universo de los libros. El objetivo es fortalecer las estrategias de formación lectora en el marco de la iniciativa Barranquilla es Leer. Barranquilla sigue apostándole al fortalecimiento de la lectura en las aulas. En el auditorio de la Fábrica de Cultura se llevó a cabo el 5º Foro de Mediación de Lectura, un espacio de formación dirigido a docentes de transición y primaria de las instituciones educativas distritales. La iniciativa hace parte de la estrategia Barranquilla es Leer, impulsada por la Alcaldía Distrital, que busca fortalecer las competencias literarias de los maestros y mejorar los procesos de enseñanza de la lectura en niños y niñas. La importancia y el papel de la formación que tiene cada uno de nuestros estudiantes que pasa por nuestras manos. En la lectura comprensiva y en la lectura crítica. Y en el disfrute de la lectura, porque no solamente es un tema de leer, es donde uno transforma la forma de ver el mundo de nuestros estudiantes, de comprenderlo, de transformarlo. Y toda la semilla es en el proceso que hoy nos junta y nos hace compartir estos espacios. Para la Alcaldía de Barranquilla es sumamente importante estas creaciones de comunidades. Durante la jornada participaron expertos nacionales e internacionales en promoción literaria, quienes compartieron experiencias y herramientas pedagógicas para fomentar el gusto por la lectura dentro y fuera del aula. Por su parte, la secretaria de Educación, Paola Mar, aseguró que la lectura es una herramienta clave para formar ciudadanos críticos y ampliar las oportunidades de los estudiantes. Yo siempre insisto que el tema de lectura en primaria es un tema que uno puede ver los resultados enseguida. Pero hoy los resultados de calidad de las escuelas de Barranquilla estructuralmente se deben a estos ejercicios de lectura y de comprensión lectora que hemos desarrollado, sobre todo en primaria. Entonces, como esto es un ejercicio que es de innovación, que están revisando, que siempre vienen nuevas apuestas, yo cada que nos reúne aquí, uno sale con algo completamente nuevo que no tiene el mapa y que fortalece y favorece nuestra actividad de esta ejercicio de promoción lectora. El foro también permitió el intercambio de ideas entre maestros, quienes resaltaron estos espacios como oportunidades para fortalecer su práctica y motivar a los estudiantes a descubrir el mundo a través de los libros. Las autoridades de salud mantienen la alerta frente al comportamiento del dengue en el departamento del Atlántico. En el municipio de Repelón se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica y auditoría clínica luego de detectarse un brote de la enfermedad que ha generado preocupación en la zona. Las autoridades buscan reforzar las estrategias de prevención y garantizar atención oportuna a los pacientes. Con más información, nuestra periodista Kairis Espinosa. Autoridades de salud del Atlántico intensifican las acciones de control en el municipio de Repelón tras el brote de dengue. Equipos del departamento buscan intensificar la atención médica y fortalecer estrategias para prevención en la zona. Durante una jornada de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud del Atlántico realizó mesas de trabajo con la Administración Municipal de Repelón para revisar la atención a pacientes y la aplicación de los protocolos clínicos frente al dengue. Realizamos una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud Municipal y con la gerente de la ES Hospital de Repelón, donde estuvimos revisando aspectos importantes. Realizamos revisión de las acciones que vienen realizándose desde la Secretaría de Salud Municipal orientadas hacia el control de este evento en el municipio y las acciones orientadas hacia la prevención de casos que puedan complicarse de los que ya venimos teniendo presentes en el municipio de Repelón. En paralelo, los equipos del programa de enfermedades transmitidas por vectores adelantan intervenciones casa a casa para eliminar criaderos de mosquito transmisor. Según el reporte departamental, más de 2.700 viviendas han sido visitadas, se inspeccionaron más de 3.000 tanques de agua de almacenamiento y se identificaron y eliminaron más de 200 focos de larvas. Las jornadas también han permitido capacitar a cerca de 8.000 habitantes
sobre prevención y manejo de esta enfermedad. Gracias a Dios, hoy pues han cesado los casos de dengue acá en el barrio, porque se le ha dado una capacitación a la comunidad en donde pedazos de llantas, vidrios, recipientes que almacenen agua limpia, que es el problema más grande que hay para el transmisor del dengue, porque lo que hemos aprendido es que el en agua sucia no se da sino en agua limpia. Las autoridades confirmaron además que un fallecimiento probable por dengue ocurrido en el municipio se encuentra bajo análisis técnico del Instituto Nacional de Salud, proceso que busca esclarecer las circunstancias del caso. La gestión ambiental y el desarrollo regional volvieron a ser tema central en una reunión entre mandatarios del Caribe colombiano. Los gobernadores de Bolívar, Sucre y Atlántico revisaron el estado actual de las operaciones del Canal del Dique, una infraestructura estratégica para la navegación, el control ambiental y la seguridad hídrica de amplias zonas del Caribe. Durante el encuentro se evaluaron acciones conjuntas para fortalecer la gestión de este importante sistema hídrico. Autoridades regionales realizaron un recorrido por el Canal del Dique para revisar el estado de obras de mantenimiento y garantizar la navegabilidad de este importante corredor fluvial. En la inspección participaron el alcalde de Cartagena y los gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre, junto con los delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria encargada del proyecto. Esperando pues que la gestión culmine bien y que sabíamos que queríamos el proyecto lo más rápido, pero con el licenciamiento de la ANLA que está pendiente y con las otras actividades, pues nos toca esperar un poco, pero el proyecto tiene control y tiene el liderazgo de la ANIS, lo que nos genera mucha confianza. Durante el recorrido se verificaron labores de dragado y mantenimiento que permiten el tránsito seguro de más de 3.500 embarcaciones mayores a lo largo del canal. Según el reporte del proyecto, se han removido más de 2.5 millones de metros cúbicos de sedimentos y se han intervenido más de 120 kilómetros de diques de protección en sectores como Calamar, Soplaviento y Gambute. ¿Qué representan las obras del Canal del Dique? Que no se viva una inundación como la que ocurrió en 2010, que no vivamos algo similar a lo que acaba de atravesar Córdoba. Por eso es tan importante para los municipios ribereños que esta obra de infraestructura se pueda hacer. Y para la Bahía de Cartagena es fundamental porque, como todos saben, el sedimento del río está contaminando la Bahía de Cartagena. Esa sedimentación llega hasta las Islas del Rosario y los efectos ya son notorios. Las autoridades también destacaron que el proyecto busca reducir la sedimentación que afecta a la operación portuaria y la navegación de la Bahía de Cartagena. Además de las labores de mantenimiento, el concesionario ha brindado más de 300 servicios de apoyo a usuarios y comunidades ribereñas, incluyendo asistencia médica con ambulancias fluviales y atención a emergencias. El proyecto de restauración ambiental del Canal del Dique contempla la construcción de esclusas y compuertas que permitan controlar el caudal del agua, reducir la sedimentación y recuperar ecosistemas en una zona que beneficia a cerca de 1,5 millones de habitantes de la región. El deporte también sigue moviendo la agenda regional. La ciudad de Montería recibió directivas del ciclismo colombiano y del continente americano, en el marco de los preparativos para el Campeonato Panamericano de Ciclismo, un evento que reunirá a delegaciones de distintos países. La reunión permitió avanzar en la coordinación logística y organizativa del certamen. Montería dio inicio oficial a la agenda del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta Montería 2026, con la llegada de directivos de ciclismo continental y nacional. El alcalde Hugo Kerguelen García recibió a representantes de la Federación Panamericana de Ciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo en un encuentro que marcó el inicio de esta cita deportiva internacional. La gente puede ponerse en las aceras a animar a cada uno de los ciclistas, de estos ciclistas de élite, para que por supuesto se lleven una muy buena impresión de la ciudad de Montería, que eso es fundamental para que puedan volver. Aquí estamos trayendo eventos de calidad que crean un alto valor turístico, que hacen que Montería esté en los ojos del mundo, no solamente en los ojos de Colombia. Durante el evento se destacó la preparación de la ciudad para albergar a más de 350 ciclistas provenientes de 29 países del continente. Montería será la sede de pruebas de contrarreloj y rutas de las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en la rama masculina como femenina.
tendremos entre los deportistas que nos estarán acompañando a nuestra campeona olímpica Mariana Pajón, que estará acompañándonos el día martes, al presidente de la Unión Ciclística Internacional, David Lepartier, y a nuestro deportista insignia de acá de Montería, Álvaro Odek, y a Fernando Gaviria, que estarán el domingo disputando el título de la élite en la ruta el día domingo. El campeonato, que dará inicio desde el 17 de marzo hasta el 22 de marzo, contará con la participación del ciclista monteriano Álvaro Odek, quien buscará defender el título panamericano obtenido en 2025. La llegada de las delegaciones internacionales y visitantes posiciona a la ciudad como escenario de grandes eventos deportivos y dinamiza sectores como el turismo, el comercio y la economía local. En materia de infraestructura, avanzan las obras que buscan mejorar el acceso al agua potable en comunidades rurales. En Sincelejo continúa la construcción de un sistema de acueducto que beneficiará a los corregimientos La Arena, San Rafael y la vereda La Gulf, un proyecto que impactará de manera directa la calidad de vida de cientos de familias. La alcaldía realizó un recorrido de inspección a las obras de construcción del sistema de acueducto que beneficiará a los corregimientos de La Arena, San Rafael y la vereda La Gulf. El proyecto se ejecuta mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la alcaldía de Sincelejo. Nosotros somos uno de los 44 plan parques, que La Arena, y de los corregimientos nada más somos 2 corregimientos, La Arena y La Chivera. La obra contempla la instalación de más de 29.000 metros de tubería entre redes matrices y redes de distribución, además de hidratantes, estaciones reguladoras de presión y otros componentes necesarios para el funcionamiento del sistema. Según la administración municipal, el objetivo es mejorar la cobertura del servicio de agua potable en el área rural y garantizar que las comunidades cuenten con un suministro que cumpla con los estándares de calidad y consumo humano. En materia de seguridad, las autoridades lograron un importante resultado operativo. 6 personas fueron capturadas tras ser señaladas de integrar una estructura dedicada a cometer fraudes bancarios mediante la suplantación de identidad. Según las investigaciones, los implicados utilizaban huellas de látex y documentos falsos para realizar transacciones ilegales en entidades financieras. 6 presuntos integrantes de la banda conocida como los Látex fueron judicializados por suplantar personas y obtener créditos de manera fraudulenta en varias ciudades del país. Según la Fiscalía General de la Nación, esta organización recolectaba datos personales de las víctimas y copias de sus huellas dactilares. Con esa información elaboraban huellas de látex y cédulas falsas para superar los controles biométricos de las entidades financieras. Las autoridades también señalaron que una de las procesadas trabajaba como asesora de un banco y al parecer facilitaba la aprobación de tarjetas de créditos y otros productos financieros. Ellos permitían que el suplantador hiciera su trabajo sin generar ninguna alerta. En la mayoría de los casos, el suplantador hace presencia en una huella látex al funcionario que decide aceptar, cumple como función aprobar en el sistema al suplantador y luego se queda con la tarjeta o la entrega a la persona encargada de hacer los retiros. La investigación permitió establecer al menos 25 casos en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué, en los que la red habría logrado apropiarse de más de 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos. Por estos hechos, los 6 implicados fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a sistema informático. 4 de ellos aceptaron cargos y todos deberán cumplir medidas de aseguramiento en sus lugares de residencia. Y en la capital del país, en Bogotá, las autoridades adelantan investigaciones tras la incautación de material mineral que presuntamente pretendía salir del país de manera irregular. La policía decomisó 50 lingotes de estaño, cuyo origen y destino están siendo verificados por los organismos de control. Las autoridades buscan determinar si el caso podría estar relacionado con actividades ilegales de minería. La policía incautó en Bogotá un cargamento de 50 lingotes de estaño que iba a ser enviado al exterior. El mineral, con un peso superior a los 767 kilogramos, está valuado en más de 140 millones de pesos. El procedimiento fue realizado por uniformados de la estación de policía aeropuerto, luego de que recibieran una alerta sobre un vuelo de carga que había salido desde Puerto Carreño, en el departamento del Bichada, con destino a Bogotá y presunto envío final hacia China. Tras la información
información entregada por unidades policiales en esa región del país, las autoridades activaron los protocolos de verificación y control en el aeropuerto de la capital. Nuestros uniformados de la Estación de Policía de Aeropuerto, en coordinación con la Agencia Interagencial HSI, Task Force y nuestra seccional de investigación criminal, realizan una verificación e inspección a una carga de envíos nacionales procedente de Puerto Carreño, Bichada, en la cual encuentran un paquete de dimensión sospechosa y al hacer la verificación encuentran dentro de él 50 lingotes de un metal al parecer estaño. Este metal no tenía documentos de procedencia, razón por la cual se dejan a disposición de las autoridades competentes. Es importante resaltar que continuaremos realizando estas actividades de registro y verificación preventivos para evitar acciones que afecten la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Según las primeras indagaciones, el material tendría origen en Venezuela y estaba siendo transportado con la intención de enviarlo posteriormente al mercado internacional. La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que continúa adelantando las investigaciones para establecer la procedencia exacta del cargamento y determinar quiénes serían los responsables de su transporte y comercialización. Las autoridades reiteraron su compromiso con el control de la comercialización ilegal de materiales y la protección de los recursos naturales e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123. En el panorama nacional, la agenda política y económica continúa moviéndose con decisiones y propuestas que generan debate en distintos sectores del país. El inicio de la carrera presidencial, nuevas iniciativas de integración comercial en la región y medidas para facilitar el acceso a vivienda forman parte de las discusiones que hoy concentran la atención. Este es el Informe Nacional. Talía Flores nos presenta el resumen. Colombia ya tiene definido el panorama para las elecciones presidenciales de este año. Tras el cierre del periodo de inscripciones ante la Registraduría Nacional, serán 14 los candidatos que competirán por llegar a la Casa de Nariño en los comicios del próximo 31 de mayo. El cierre del proceso de inscripción dejó oficialmente 14 aspirantes en la carrera presidencial, luego de que la registraduría recibiera las últimas candidaturas durante la jornada final. Entre los últimos en registrarse se encuentran el ex canciller Luis Gilberto Murillo, acompañado por Luz María Zapata como fórmula vicepresidencial, y el general retirado Gustavo Matamoros Camacho, avalado por el Partido Ecologista Colombiano. Esta contienda presidencial se convierte en la segunda con mayor número de candidatos sobre la Constitución de 1991, solo superada por las elecciones de 1994 cuando se presentaron 18 aspirantes. Entre los aspirantes de derecha y centro ya formalizaron su inscripción la senadora Paloma Valencia, del de Centro Democrático, quien competirá junto al economista Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. También oficializaron su candidatura la exalcaldesa de Bogotá Claudia López con Leonardo Huerta y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, acompañado por Edna Bonilla. Por su parte, el senador Iván Cepeda, candidato del partido del gobierno Pacto Histórico, competirá junto a la líder indígena Aida Quilque, mientras que el abogado Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura con el exministro José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. Otros aspirantes que completan la lista incluyen a Roy Barreras, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Londoño, Clara López, Carlos Caicedo, Sondra Macolins y Santiago Botero, aunque la mayoría registra actualmente una intención de voto inferior al 1% en las encuestas. Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, el país iría a una segunda vuelta electoral semanas después. El gobierno de Venezuela respondió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de establecer arancel cero en el comercio entre ambos países, una iniciativa planteada por Colombia en medio de los esfuerzos por fortalecer la relación económica bilateral. El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de eliminar los aranceles en el comercio entre Colombia y Venezuela con el objetivo de facilitar el intercambio de bienes y dinamizar la economía en la frontera entre los dos países. Frente a la propuesta, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que actualmente no es posible avanzar en esa iniciativa debido al contexto económico que enfrenta su país por las sanciones internacionales. Según indicó la funcionaria venezolana, estas sanciones impactan a sectores
sectores productivos del país, lo que dificultaría competir en un escenario de comercio sin aranceles con otras economías de la región. La propuesta del mandatario colombiano se da en medio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, que incluye la reapertura de la frontera y la reactivación progresiva del comercio bilateral. Por ahora, ambos gobiernos mantienen el diálogo sobre cooperación económica y comercio binacional, mientras continúan evaluando alternativas para fortalecer la actividad económica en la región fronteriza. El Fondo Nacional del Ahorro anunció una nueva jornada especial de atención denominada Trasnochón, una estrategia que busca facilitar el acceso a créditos de vivienda para los ciudadanos que no pueden realizar sus trámites durante el horario habitual. El Fondo Nacional del Ahorro realizará jornadas de atención extendida entre el 17 y el 19 de marzo, con el objetivo de brindar asesoría a los ciudadanos interesados en acceder a financiación para la compra de vivienda. Durante estas jornadas, los puntos de atención en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga atenderán en horario nocturno entre las 7 de la noche y las 10 p.m., permitiendo que más personas puedan acercarse después de su jornada laboral. Según informó la entidad, los asistentes podrán recibir orientación personalizada, radicar solicitudes de crédito y conocer alternativas de financiación para comprar vivienda nueva o usada. Entre los beneficios de estas jornadas también se encuentra la posibilidad de obtener una preaprobación de crédito en pocos minutos y conocer programas de financiación que pueden cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda, dependiendo del perfil del solicitante. La iniciativa busca facilitar el acceso a vivienda para los afiliados al fondo, especialmente para quienes tienen sus cesantías en la entidad o cuentan con programas de ahorro que les permiten solicitar este tipo de créditos. Mientras tanto, el escenario internacional, los movimientos diplomáticos y las tensiones geopolíticas siguen configurando un panorama complejo en distintas regiones del mundo. Contactos entre gobiernos, advertencias frente a nuevos escenarios de conflicto y llamados a la responsabilidad informativa hacen parte de los temas que marcan la agenda global. Este es el informe internacional con nuestra periodista Nicole Rogers. Nicole, buenas noches para usted. Buenas noches, Rosa, y comenzamos el ámbito internacional con un nuevo movimiento diplomático en el continente. El gobierno de Cuba confirmó que mantiene diálogos con Estados Unidos en medio de un contexto marcado por tensiones políticas y diferencias históricas entre ambos países. Las conversaciones buscan abordar temas claves para la relación bilateral. Yulitza Payares nos cuenta la información. Cuba confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para intentar reducir las tensiones entre ambos países. El anuncio lo hizo el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que ya se han producido contactos entre funcionarios de ambos gobiernos para abordar las diferencias y buscar posibles soluciones. Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estas conversaciones se producen luego de las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de un contexto de presiones y sanciones económicas que afectan a la isla. Según el gobierno cubano, el objetivo de estos intercambios es identificar los principales puntos de conflicto y evaluar si existe voluntad política para avanzar hacia algún tipo de acuerdo. Por ahora, las conversaciones se mantienen en una fase inicial y no se han anunciado medidas concretas. La tensión continúa aumentando en Medio Oriente. Israel anunció una nueva oleada de ataques contra Irán en medio de la escalada militar que ya completa varios días y mantiene en alerta a la comunidad internacional por sus posibles repercusiones en la región. Federico Casasbuenas nos trae la información. La situación en el Medio Oriente se ha vuelto extremadamente grave tras el anuncio de una nueva serie de ataques masivos por parte de Israel contra Irán. Los bombardeos se han sentido con fuerza en la capital Teherán, buscando destruir instalaciones militares y centros de control de las fuerzas iraníes. Al mismo tiempo, el ejército israelí ha comenzado a cruzar la frontera hacia el Líbano por tierra, complicando aún más el panorama. Como respuesta, Irán ha cerrado el paso de barcos petroleros por el estrecho de Hormuz, lo que amenaza con subir el precio de la gasolina en todo el mundo. Con los vuelos comerciales cancelados en toda la región y una tensión que no deja de crecer, el mundo sigue con preocupación este enfrentamiento que ya es considerado el más peligroso de los últimos años.
Y desde el Vaticano, el Papa León XIV envió un mensaje directo a los medios de comunicación. El pontífice pidió a los periodistas informar con responsabilidad y evitar que la cobertura de los conflictos armados termine convirtiéndose en propaganda de guerra. El Papa León XIV pidió a los periodistas evitar que la información sobre los conflictos armados se convierta en propaganda de guerra. Durante un encuentro con profesionales de la televisión pública italiana en el Vaticano, el pontífice advirtió que los medios deben verificar la información y no convertirse en megáfonos del poder. El Papa insistió en que la cobertura de los conflictos debe mostrar el sufrimiento real de las poblaciones civiles. Mencionó que el reto del periodismo es contar la guerra desde los ojos de las víctimas y evitar que la violencia se presente como un espectáculo o incluso como un videojuego. El pontífice también reconoció que este desafío es complejo en los pocos minutos de un noticiero, pero aseguró que los periodistas no deben renunciar a la responsabilidad de informar con rigor y humanidad. Un llamado que llega en medio de un contexto internacional marcado por conflictos armados y creciente desinformación. Y a esta hora de la noche vamos a una breve pausa de comerciales, pero al regresar más información aquí en CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. ...31 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. Prevenirlo es posible. La colonoscopia puede salvar tu vida. Si eres mayor de 45 años, consulta a tu médico. Cada segundo suceden millones de historias y las personas buscan dónde informarse y en quién confiar. Más de 7 millones de personas ya están viendo CB Noticias. Ahora imagina que también estén viendo tu marca. Haz parte del espacio donde la información se convierte en impacto y las marcas conectan con una audiencia real. Contáctanos por WhatsApp al 322-672-6875 o escanea el código QR en pantalla. CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Quien necesite darle un respiro a su billetera. Y es que seamos honestos, a veces es difícil no gastar de más. La buena noticia es que con Didi pon tu precio. Puedes negociar el mejor precio con el usuario arrendador. Con Didi, tus arrendamientos cuestan menos. Y a esta hora de la noche volvemos con toda la información económica aquí en CB Noticias. Colpensiones reiteró el llamado a los afiliados para revisar de manera periódica su historia laboral, con el fin de confirmar que los aportes registrados correspondan correctamente a los periodos trabajados. La entidad señaló que esta verificación permite identificar posibles inconsistencias a tiempo y evitar inconvenientes cuando llegue el momento de solicitar la pensión. Colpensiones recordó que la historia laboral es el documento que registra las semanas cotizadas por cada trabajador, información clave para determinar si cumple con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez. La entidad recomienda verificar este registro al menos 2 años antes de cumplir la edad de jubilación con el fin de identificar posibles errores, vacíos o inconsistencias en los aportes realizados durante la vida laboral. Si la historia laboral presenta inconsistencias, el reconocimiento de la pensión podría retrasarse mientras se corrigen los registros, por lo que se aconseja realizar los ajustes con suficiente anticipación. Actualmente, en el régimen público administrado por Colpensiones, los hombres deben cumplir 62 años y las mujeres 57 años para pensionarse, además de acreditar las semanas mínimas con cotización exigidas por la ley. Desde 2026 también comenzó una reducción gradual en las semanas requeridas para las mujeres, que pasará progresivamente de 1.250 semanas hasta llegar a 1.000 en 2036, mientras que los hombres mantienen el requisito de 1.300 semanas cotizadas. Por otra parte, los nuevos impuestos planteados en el marco de la emergencia económica continúan generando discusión en distintos sectores del país. Expertos en derecho tributario advierten que algunas de estas medidas podrían enfrentar demandas ante la Corte Constitucional, lo que abre un debate jurídico sobre su viabilidad. La decisión del gobierno de crear nuevos impuestos en medio de la emergencia económica por las lluvias abrió un fuerte debate jurídico y económico en el país. Expertos advierten que varias de las medidas podrían enfrentar demandas ante la Corte Constitucional, lo que genera dudas sobre su seguridad jurídica. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Lisandro Junco, aseguró que algunos de los tributos incluidos en el decreto ya habían sido propuestos en emergencias anteriores y actualmente están suspendidos. Según analistas, esta situación podría generar duplicidad de impuestos y abrir una zona gris en el sistema tributario. Es importante tener en cuenta que estos impuestos disminuyen
disminuirán la confianza, disminuirán la inversión, aumentarán el riesgo país. Estos efectos serán de mediano y largo plazo. Por supuesto, en el corto plazo hacen mucho más eficiente el recaudo de los impuestos, pero pueden tener consecuencias bien importantes en la producción y en el crecimiento económico. Además, advierten que las nuevas cargas fiscales podrían afectar decisiones de inversión y presionar los costos de las empresas en un año marcado por la incertidumbre económica y electoral. Ahora, el futuro de estas medidas quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si los impuestos tienen relación directa con la emergencia económica que enfrenta el país. La Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, expresó su preocupación frente al nuevo paquete de impuestos anunciado por el Gobierno Nacional. El gremio considera que algunas de estas medidas podrían afectar la competitividad empresarial y generar impactos en el crecimiento económico del país. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, cuestionó el nuevo paquete de medidas tributarias impulsado por el gobierno, señalando que estas buscan recaudar más recursos en un contexto previo a las elecciones. Según el dirigente gremial, estas disposiciones podrían generar efectos económicos importantes para las empresas y los contribuyentes, por lo que pidió que las medidas sean revisadas por las autoridades correspondientes. McMaster también señaló que el gremio solicitó ante la Corte Institucional evaluar una posible suspensión provisional al considerar que el pago de estos impuestos podría causar perjuicios económicos mientras se define su legalidad. El debate sobre estas medidas se da en medio de la discusión sobre las finanzas públicas y la necesidad de recursos del Estado, así como de las políticas fiscales que busca implementar el gobierno. Mientras tanto, distintos sectores económicos y políticos continúan analizando los posibles efectos de las decisiones tributarias en la actividad empresarial y el recaudo fiscal del país. El dólar inició la jornada con una tendencia a la baja en los mercados cambiarios. Analistas señalan que los inversionistas mantienen una actitud cautelosa mientras siguen atentos al comportamiento de la economía global y a las decisiones de política monetaria que pueden influir en los mercados financieros. Los mercados internacionales arrancan la semana con cautela mientras continúa la tensión entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que ya completa más de 2 semanas y que mantiene en alerta a inversionistas. En este contexto, el dólar se mantiene con movimientos moderados y ronda los 3.685 pesos, muy cerca de la tasa representativa del mercado, mientras el mercado intenta adaptarse al impacto que la crisis puede tener sobre la economía global. Gran parte de la preocupación está en el estrecho de Hormuz, un paso clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y que se ha visto afectado por la escalada militar. La tensión también impulsa los precios del crudo. El Brent supera los $104 por barril, mientras el West Texas se acerca a los $100. Ahora los mercados estarán atentos a las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales en medio de la incertidumbre que sigue generando la crisis energética y geopolítica. Las cuentas de alta rentabilidad continúan posicionándose como una alternativa atractiva para los colombianos que buscan fortalecer su ahorro. Estas opciones financieras ofrecen rendimientos superiores frente a las cuentas tradicionales, lo que ha incrementado el interés de los usuarios dentro del sistema bancario. En medio de la búsqueda de alternativas seguras para hacer crecer el dinero, las cuentas de ahorro de alta rentabilidad vuelven a ganar protagonismo en Colombia. Se trata de cuentas bancarias que ofrecen intereses más altos que las tradicionales, pero con una ventaja clave: permiten retirar o usar el dinero en cualquier momento sin perder liquidez. Actualmente, algunas entidades financieras ofrecen tasas cercanas al 9% e incluso al 11% efectivo anual, dependiendo del saldo y de las condiciones de cada producto. A diferencia de otras inversiones, estas cuentas funcionan como un ahorro tradicional, pero con rendimientos más atractivos, lo que las convierte en una opción para quienes quieren que su dinero genere ganancias sin asumir altos riesgos. Sin embargo, expertos recomiendan no fijarse solo en las tasas de interés y revisar también factores como los costos asociados, la facilidad de uso y los canales digitales que ofrece cada entidad. Además, los depósitos en estas cuentas cuentan con la protección del seguro del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, que cubre hasta 50 millones de pesos por ahorrador en caso de problemas con la entidad financiera. Quien necesite darle un respiro a su billetera. Y es que seamos honestos, a veces es difícil no gastar de más. La buena noticia es que con Didi pon tu precio. Puedes negociar el mejor precio con el usuario arrendador. Con Didi, tus arrendamientos cuestan menos.
Y a esta hora de la noche vamos a una breve pausa de comerciales, pero al regresar más información aquí en CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Arranca a coleccionar camioncitos Colanta. Presenta en Mercolanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5,900 pesos. Términos y condiciones en colanta.com. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible. Alcaldía de Barranquilla. No espera. Con Droguería La Economía recibe tus medicamentos a domicilio rápido y seguro desde donde estés. Solo marca al 605-369-9090 y en minutos te llevamos lo que necesitas, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Llama ahora 605-369-9090. Bacano es sentir la brisa del Mar Caribe pegándote en la cara y la comida, ni te cuento. No esperes más y ven a conocer el renovado restaurante Mirador del Mar en Barranquilla. Disfruta de espacios remodelados y con vista al Mar Caribe. Restaurante Mirador del Mar en Solinilla. Te esperamos. Con Barranquilla, transformando vidas. Pasamos a esta hora al mundo del deporte, donde la jornada deja resultados importantes en el fútbol profesional colombiano. Novedades en el panorama internacional y movimientos que siguen captando la atención de los aficionados. Este es el panorama deportivo del día. Nuestros periodistas Ernesto Herrera y José Borges presentan el resumen. Deportes en CB Noticias. Junior sufrió, pero al final se quedó con la victoria ante Fortaleza, 2-1 en el estadio Romelio Martínez. El equipo tiburón es quinto en la tabla con 19 unidades. Junior llegaba con la presión de conseguir la victoria ante Fortaleza porque en 2 juegos el triunfo le había sido esquivo y todo parecía indicar que los 3 puntos se quedaban en casa porque a los 13 minutos Teófilo Gutiérrez con mucha calidad, con remate de pierna derecha, la enviaba al fondo. 1-0 que hacía justicia al mejor comienzo del equipo rojiblanco en la cancha. Sin embargo, en la complementaria fue bajando su rendimiento y la intensidad de juego no fue la misma. Fortaleza fue creciendo en el compromiso y producto de esa presión llegaría el empate. Mano en el área de Pestaña y ejecución de Arroyo impecable para el 1-1. Y nuevamente Junior sufriendo para conseguir el tanto de la victoria. Pero Junior tiene una colección muy grande de goles conseguidos en los últimos instantes de muchos partidos. Minuto 97, cobro de tiro de esquina de Suárez y Pestaña, héroe y villano en el partido, la envía al fondo con golpe de cabeza. Junior no jugó su mejor partido, pero esta victoria le brinda confianza para lo que se viene en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Creo que fue un desahogo ese gol por la jugada desafortunada del penal, pero bueno, soy un devoto de Dios que siempre está agradecido con Dios, con la institución por el apoyo y la oportunidad, con el profe por los compañeros que me respaldaron, y creo que de aquí en adelante debo de seguir sumándole al equipo desde la defensa, y bueno, hoy gracias a Dios con goles también. Primero que nada, este partido lo ganaron los jugadores que fueron valientes y el apoyo de nuestra hinchada, ¿verdad? Tuvieron la esperanza y siguieron alentando cuando era fácil hoy empezar a pitar y a ponerse inconforme. Al contrario, nos alentaron, dieron una muestra de la misma muestra que dieron el semestre pasado, que en los momentos difíciles nos apoyaron. Ellos dos, o sea, esas dos patas de la mesa, jugadores e hinchada, hoy sacaron este partido adelante. Creo igualmente que era muy injusto. Creo igualmente que era muy injusto el resultado que se estaba dando. Una jugada desafortunada que nos empatan, nosotros todo el partido insistiendo, tuvimos jugadas para definirlo en el segundo tiempo y la pelota no entraba. Junior quedó con 19 puntos en la tabla y el próximo jueves estará enfrentando a Medellín en el Atanasio Girardot. Mala campaña cumple Jaguares en la Liga del Fútbol Colombiano. Tan solo 3 victorias en 11 partidos. Volvió a perder, esta vez frente al Deportivo Independiente Medellín, 2-1. Séptima derrota de Jaguares en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Esta vez frente al Deportivo Independiente Medellín, 1-2 en el Estadio Jaraguay de Montería. Sin embargo, el cuadro felino se fue adelante en el marcador por intermedio de Rodríguez a los 38 minutos del partido.
pero en la complementaria, el cuadro poderoso de la montaña le dio vuelta al marcador. Leiser Chaverra de tiro penal a los 60 marcaría el 1-1 parcial. Y el tanto de la victoria para el cuadro de Alejandro Restrepo sería obra de Montaño, 71 minutos del partido. Bueno, primero comunicarle de que puse a disposición del presidente mi cargo. A partir de recibir el gol del empate, el equipo resintió nuevamente desde el aspecto mental. No pudimos sostener el buen juego, no pudimos sostener la misma agresividad que tuvimos en el primer tiempo. Debutó James Rodríguez con su equipo Minnesota, que recibió una paliza de Vancouver, que lo derrotó 6-0. El colombiano James Rodríguez no tuvo un esperado debut con el Minnesota United por la Major League Soccer. El conjunto estadounidense cayó goleado 6-0 frente a Vancouver Whitecaps en un partido en el que el rival fue ampliamente superior desde los primeros minutos. El volante cucuteño ingresó en el segundo tiempo cuando el marcador ya estaba prácticamente definido y disputó los primeros minutos oficiales con el club. Durante su presencia en cancha, el colombiano participó en algunas jugadas ofensivas y comenzó a tomar contacto con el ritmo de competencia tras varios meses sin actividad física en clubes. Tras el encuentro, el técnico de Minnesota lamentó que el estreno de James Rodríguez se diera en medio de una derrota tan amplia, aunque destacó la importancia de que el jugador empiece a tomar minutos. El equipo ahora espera que con más tiempo de adaptación y continuidad, James pueda aportar su experiencia, creatividad en el mediocampo en los próximos partidos de la temporada. A esta hora, Italia y Venezuela están jugando la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Ya Estados Unidos tiene tiquete para jugar la gran final. El Clásico Mundial de Béisbol ya tiene su primer finalista. Estados Unidos, que se quedó con el boleto tras imponerse en un duelo de picheo de alta tensión ante República Dominicana. El juego se efectuó en Miami. La novena norteamericana logró remontar una desventaja temprana para terminar con un apretado marcador de 2-1, sellando de paso su boleto al partido por el campeonato y dejando en el camino al gigante del Caribe. Con este resultado, el equipo de las Barras y las Estrellas espera ahora el ganador de la llave entre Italia y Venezuela para definir quién se llevará la gloria máxima. El picheo norteamericano fue la clave del encuentro, logrando maniatar a una ofensiva dominicana que, a pesar de conectar 8 imparables, careció del batazo oportuno para dar la vuelta a la pizarra. Por su parte, Estados Unidos aprovechó su único parpadeo ofensivo en la cuarta entrada para castigar y asegurar su estancia en la gran final de mañana. Y en tendencias, el entretenimiento, la música y las historias que marcan conversación en redes sociales también hacen parte de la agenda informativa. La gala de los premios Oscar, nuevos lanzamientos musicales y celebraciones icónicas del mundo cultural generan conversación entre millones de seguidores. Este es el informe de tendencias, la información con Angie Solano. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias que son tendencia. Hoy hablaremos sobre la edición número 98 de los premios Oscar. La gran ganadora de la noche fue la película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó 6 estatuillas, incluida Mejor Película, consolidándose como la gran protagonista de la gala. Pero esta ceremonia también dejó premios inesperados, discursos emotivos y momentos que ya están dando de qué hablar en el mundo del cine. Por eso hemos invitado a un especialista de cine. Bienvenido, Oscar, a nuestro set de CB Noticias. Muchas gracias, Angie, por la invitación. ¿Y qué se puede decir de Paul Thomas Anderson que no se haya dicho ya? El director de cine ha sabido transitar entre la escena independiente y Hollywood. Desde Boogie Nights, There Will Be Blood o Petróleo Sangriento, como se le conoció, The Master, Licorice Pizza y otros títulos, hasta llegar a One Battle After Another, que fue la película que lo coronó como mejor director en grandes festivales como Cannes, Venecia, Berlín y ahora en los premios de la Academia Norteamericana en los Oscars. Este director ha sabido contar la historia de una Norteamérica que casi no está por dentro del establishment que conocemos como Hollywood. Ha tratado de contar la soledad vista en primer plano y cómo esos personajes que no hacen parte de esa sociedad capitalista, de ese esnobismo, de ese también narcisismo, si podemos llamarlo de esa manera, también tienen una historia que se puede reflejar
ahí en la gran pantalla. Por su parte, Sinners, una película que podría denominarse de multigénero o que explora distintos géneros bajo un mismo metraje, nos lleva a pensar y a ver el cine no solo desde el punto de vista de una película de vampiros, si la podemos denominar de esa clase, sino también tiene distintas capas. Se explora el racismo, la intolerancia y cómo esa América afrodescendiente está unida por la música. Ahí, políticamente correcto, la Academia premia a dos norteamericanos, uno blanco y veterano y un afrodescendiente totalmente conocido como la nueva sangre de Hollywood. Sin duda fueron premios que sorprendieron a muchos. La victoria de Michael cambió el panorama de la noche, especialmente porque Timothée partía como uno de los favoritos y en el caso de Jesse su actuación en Hamnet terminó consolidándose como una de las más fuertes de la temporada, mientras que estuvieron otros nombres que también marcaron ahí la industria del cine, un peso bastante representativo. La noche también dejó momentos históricos. La directora de la fotografía fue una de las grandes que se convirtió como la mujer en ganar el Oscar a Mejor Fotografía gracias a su trabajo de cine. Y una de las animaciones que sorprendieron a muchos fue lo de K-Pop Demon Hunter. Se llevó el premio a la Mejor Película Animada y ganó la Mejor Canción Original, que fue el tema del Golden. ¿Qué opinamos aquí entre estos dos análisis? Autumn Dural Akapau fue la directora de fotografía de Sinners. ¿Por qué se alza con el premio Oscar esta película y es celebrada desde el punto de vista de la fotografía? Los contrastes, los planos secuencia, todo en función de la historia y el relato vampiresco, multigénero, de drama, acción, que incluso en su final logra llegar a un tiempo contemporáneo, hace que sea un rompecabezas muy bien encajado, en donde los contrastes, la saturación, los claroscuros, el fuego y la noche nos da una atmósfera de lo que construyó el director Ryan Coogler. Por su parte, con Golden, la famosa canción de K-pop de estas Demon Hunters, que ya tienen una secuela totalmente aprobada por parte de Netflix, y a través de la canción que tantas veces ha sido sonada no solo en la película disponible en la plataforma, sino a su vez también en las emisoras internacionales, nos lleva a analizar cómo el fenómeno de Corea del Sur está cada vez más presente aquí en Latinoamérica y cómo ese fanbase de K-pop ya no se puede llamar como una minoría, sino que es un grupo de personas o una comunidad que ya hacen parte de lo tradicional. Aquí se reafirma el impacto de la animación actual. Esto de K-pop es un fenómeno global que tanto niños y adultos están enamorándose con el tema bastante que hay en tendencia. Pero también hay un apartado internacional de la cinta que fue La Noruega Sentimental. Se llevó el premio a Mejor Película Internacional, consolidando su éxito tras su paso por festivales, mientras que la producción de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro se destacó en varias categorías técnicas como diseño, vestuario, maquillaje, entre otras producciones. ¿Qué podemos analizar de estas dos producciones? Joaquín Trier se ganó el Oscar por Mejor Película Internacional, como se le conocía antes a la Mejor Película Extranjera. No sé si se lo arrebata a El Agente Secreto con su interpretación de esta persona perseguida por el gobierno brasileño, interpretado por Wagner Moura, pero es Sentimental Value, un retrato del cine, es un retrato intimista y una postal de una familia disfuncional, donde entendemos que crecer duele y los padres a veces no tienen las respuestas para todas las preguntas que tienen sus hijos. Por su parte, Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se lleva esos Óscares técnicos, si lo podemos llamar de alguna manera, con mejor vestuario y mejor maquillaje. La interpretación de Jacob Elordi bajo la piel de ese personaje tan clásico de Mary Shelley como lo es Frankenstein, comienza a acercarse a lo que nosotros vivimos hoy en día, como la exclusión, la intolerancia y el poco reconocimiento del otro hace que una abominación como Frankenstein tenga más sentido humano que los mismos seres humanos.
Para finalizar, los premios Oscar 2026 volvieron a confirmar por qué siguen siendo la celebración más importante del cine mundial. Una gala que no solo premió a los mejores ni a las mejores producciones, sino que también dejó claro que el cine continúa evolucionando, apostando por nuevas historias, diversidad y talento en la gran pantalla. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos y poder compartir con nosotros aquí en CB Noticias todo el análisis de estos premios Oscar. Y estas fueron las noticias de tendencia. Gracias por acompañarme. Feliz noche. Chao, chao. Y así llegamos al cierre de esta edición de CB Noticias. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo por los hechos que hoy están marcando la actualidad en la ciudad, el país y el mundo. Recuerden que la información continúa actualizándose a través de nuestras plataformas digitales, donde podrán encontrar más contexto, análisis y desarrollo de cada noticia. Somos CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión. Olímpica, siempre precios bajos, siempre.